¿Te has preguntado por qué todo ha aumentado de precio? ¿Por qué ahora llenar el tanque de combustible te sale tan caro? Bueno, está pasando en casi todo el mundo. El incremento de la inflación es un fenómeno global tras los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania. En este video responderemos a 3 preguntas para entender por qué la inflación está creciendo. Yo soy Valeria Castejón y los del puerto te lo cuentan. Primero fue Estados Unidos, la primera economía del mundo, la que comenzó a sentir los estragos batiendo récord de casi 4 décadas al final del 2021, pero luego la inflación se ha ido sintiendo en otras economías. Según el Banco Mundial, en casi la mitad de los países más ricos, la inflación está por encima del 5%, y un salto tan extendido y tan repentino no se ha visto en los últimos 20 años. Y los países con economías menos desarrolladas tampoco se han escapado de la inflación. De hecho, se han duplicado. Y lo que está ocurriendo en el mundo, explican algunos economistas, recuerda lo que sucedió en las décadas de los 70s y 80s, cuando las presiones inflacionarias golpearon duramente a países que por distintas razones tuvieron que enfrentar desafíos en grandes proporciones. Pero primero definamos qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado por un determinado periodo de tiempo. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo. ¿Cuáles son las causas? Sin embargo, a diferencia de otras olas inflacionarias, la actual tiene un factor común con todos los países: los atascos en las cadenas de suministros que transportan los productos por los mares del planeta, con una crisis de los contenedores que ha provocado gigantescas disrupciones globales, con barcos esperando semanas en los puertos para descargar sus productos y un histórico aumento de la tarifa de transporte marítimo. En pocas palabras, si es más caro hacer llegar los productos a las tiendas, entonces estos productos aumentan de precio. Pero a este problema logístico también se le suma el aumento del precio de la energía por la guerra de Ucrania tras la invasión de Rusia, ya que recordemos que Rusia es un actor clave para el suministro mundial de energía en regiones como Europa. El ejemplo más concreto es el aumento del precio del petróleo, que en un año se ha duplicado y ha pasado la barrera de los $100 por barril tras el inicio de la guerra de Ucrania. Pero a este escenario también se le suman otras dificultades, como es la escasez de mano de obra en países desarrollados y la falta de semiconductores para fabricar autos, computadoras o celulares. Los precios también han subido, señalan los economistas, por la gigantesca cantidad de dinero que inyectaron a las economías los bancos centrales y los históricos paquetes de estímulo fiscal entregados por los gobiernos para mitigar los estragos causados por la pandemia. En promedio llegó a superar el 7%, y eso excluyendo a países como Argentina, Surinam, Haití y Venezuela, que son países con una inflación por encima del promedio. Por ejemplo, Argentina llegó a reportar más del 50% de inflación en 2021. Y en 2022 es de esperar que la inflación persista según pronósticos de la CEPAL. Entonces hay grandes desafíos para la economía de la región, considerada la más golpeada por los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania. Pues por un lado, muchas de sus economías tienen que frenar la inflación y al mismo tiempo empujar la recuperación económica tras la pandemia. Y esta ecuación es complicada, considerando que en los últimos meses las ayudas fiscales para enfrentar los efectos de la pandemia han bajado y la mayor parte de los países están con pocos fondos y mucha deuda. ¿Pero qué hacen los países para frenar la inflación? Precisamente porque es un fenómeno global, las típicas soluciones que puedan manejarse dentro de las fronteras de cada país dependen en gran medida de lo que está pasando en el mundo. Ahora mismo son claves la evolución de la pandemia y la guerra de Ucrania, ambos fenómenos que están teniendo repercusiones económicas. ¿Y cuál es la herramienta clave para manejar cualquier inflación? Un aumento en la tasa de interés. En América Latina, por ejemplo, muchos bancos centrales han estado subiendo las tasas de interés a toda velocidad para detener los precios, y los expertos señalan que esta tendencia continúe durante este año. Aunque esta herramienta sirve para controlar el aumento de los precios, la subida de las tasas de interés puede tener un impacto directo en tu bolsillo, porque sube necesariamente el costo de los créditos, lo que dificulta la capacidad del sector empresarial para financiar las inversiones y la capacidad del consumo de las familias. El problema es que en un momento en que las economías tratan de salir de la recesión, el crecimiento económico es bajo y las tasas de interés altas no ayudan a empujar la recuperación. Si este video te fue útil para entender un poco más de lo que está pasando, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo. Yo soy Valeria Castejón y no olvides que cualquier tema de interés nacional o internacional, los del puerto te lo cuentan.